entro y empiezo a ir a hacer intervenciones humanitarias, y entonces veo como en la mayoría de las ocasiones, siempre las que estaban formadas para recibir la ayuda eran las mujeres. Y sí, pues muertes, ¿cuántas muertes hubo? No sé qué, sí, pues, ¿y por qué solo están saliendo mujeres heridas, no? Y entonces dije como, hay algo raro, como estoy viendo aquí un patrón extraño. Y entonces me puse así por curiosa a investigar cómo el género se relacionaba con la ayuda humanitaria y se me abrió un mundo. Yo dije, wow, esto es impresionante. Y se liga mucho con lo que te estaba platicando al principio, ¿no? De entender que un desastre se da porque una persona o comunidad tiene una condición de vulnerabilidad. Y entonces, cuando se empezó a obligar a generar datos en la ayuda humanitaria y en los desastres, empezaron a descubrir cosas súper interesantes. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. El 90% de los datos disponibles una vez que se publica una información. Al menos yo soy como tecno-optimista. ¿Cómo eso le va a cambiar la vida a cierta persona, a cierto proceso? 80% de los ciberataques empiezan con un fallo. Y me apasiona, también se ha vuelto una pasión. Apoyen que este contenido salga en la plataforma. Hay mucha gente que se ha vuelto viral en TikTok. Luego viene de quizá aficionados no tan insertos en el medio. Cocinero, ¿no? Si tú estás cocinando una sopa. Puedes tener una idea. Participen, denle like. Puedes tener un gran equipo que llegue a una solución Como que también técnica. entras como a la zona. ¿Qué hay? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Listo? Ya. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast Datos Netos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast Datos Netos. Hoy vamos a hablar de ayuda humanitaria con una experta en el tema. Tenemos aquí a Abril Páez. Abril, bienvenida a Datos Netos. Hola, mucho gusto de estar acá. Abril es directora en operaciones humanitarias en una ONG que se llama Cadena Internacional. Bueno, cadena, supongo que es internacional. Entonces, no sé si nos quieras decir brevemente de qué se trata tu chamba ahí. Claro. Bueno, Cadena es una ONG que se dedica a responder ante desastres y crisis humanitarias, por lo tanto me dedico a la ayuda humanitaria. Y yo empecé en la organización siendo la directora de operaciones humanitarias en México y ahorita soy la directora de operaciones humanitarias a nivel internacional, porque es de las pocas ONGs que nacen en México y se expanden a otras partes del mundo. Y esto es súper interesante porque nace a raíz de responder al huracán Stan en 2005. Un grupo de amigos se junta y ve que el tema de ayudar es un desastre. Entonces, cuando van a entregar ellos ayuda que recolectaron de la comunidad judía, vieron que había mucha corrupción, que nunca se entregaba la ayuda a quien realmente decía, que lo que entregaba no tenía nada que ver con lo que se necesitaba. Entonces dicen, ¿por qué no? Cada vez que haya un desastre, juntamos de la comunidad judía y nosotros llevamos la ayuda. 5 amigos, ¿no? Entonces cada vez, hasta que dijeron, esto nos llena, hay que hacer una organización que se dedica a eso. Entonces, pues ya van varios años de eso y entonces, pues Cadena se convirtió en el brazo humanitario no solo de la comunidad judía de México, sino de todos los países en el mundo. Y es un modelo tan lindo que nuestra misión es llevarle la mano la ayuda en la mano de las personas, que es algo que nos caracteriza mucho, que uno que dona o que colabora en Cadena puede venir siempre a cualquier lugar a donde hacemos ayuda humanitaria porque le entregamos en la mano la ayuda a las personas. Y yo me dedico a coordinar justamente toda esta parte de entender cuál es la realidad en diferentes comunidades, qué fue el desastre que pasó, por qué no hubieron las capacidades necesarias para responder y cómo desde esta parte del privilegio podemos llevar cosas no solo que en el momento alivien el sufrimiento humano, sino que en el largo plazo ayuden a que las personas no vuelvan a pasar por lo mismo. Ok, hay como un montón de temas que quiero retomar de esta pequeña introducción, entonces los voy a ir desmenuzando. Quizás me gustaría empezar por, pues como que dar una definición
clara de qué es la ayuda humanitaria, porque pues no sé, yo le puedo salir a ayudar y no sé, salgo del metro y le doy una ayuda económica a alguien que está ahí. Eso, yo no sé si por ejemplo eso cabe dentro de la definición de ayuda humanitaria. Muy probablemente lo que se dedique a tu ONG no. Entonces por eso me gustaría entender mejor de cómo definimos ayuda humanitaria. Esta pregunta es súper importante porque después de años de estar trabajando en esto, mi respuesta, antes de ir un poco más a lo teórico, es que es una ciencia y que es una profesión completa. Y que ayudar, de verdad tenemos que empezarlo a entender. Si queremos ayudar bien, tenemos que empezar a concebirlo como tal, como un campo de estudio en donde se tienen que entender bien qué es lo que causó que alguien no pudiera salir adelante por sí mismo o sí misma y cómo podemos evitar esto, ¿no? Y entonces, pues hay muchas fuentes de diferentes momentos históricos que tratan de explicar de dónde viene la ayuda humanitaria y un poco el consenso es que empieza esto en la Segunda Guerra Mundial, cuando había muchas disputas entre los países y hay heridos y heridas por cuestiones de la guerra. Y entonces estaba en contra que tú ayudaras a alguien que fuera del país contrario porque esto se consideraba una traición a tu país. Y entonces, desde aquí, como siempre, voy a empezar a meter mi cuchara de género en todas las cosas. Siempre se considera al padre de la ayuda humanitaria al creador de la Cruz Roja, que es Dumas. Y entonces todo el mundo dice que él es el creador de la Cruz Roja, pero eso no es cierto. La primera persona que empezó a institucionalizar el tema de la ayuda humanitaria como una práctica es una mujer y es Florencia Nightingale, que es la que hoy en día es como la cara, la figura de la enfermería. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo ella? En una guerra, justamente ella en las noches salía con una linterna para ayudar a cualquier herido que ella encontrara en el camino, independientemente del país del que fuera. Y entonces, esa fue la guerra de Crimea. Y entonces ella rescataba a estos heridos, los llevaba, los curaba, y esto todo era anónimo. O sea, jamás, porque obviamente su vida corría en peligro. Y entonces se empiezan a hacer prácticas. Después ya Dumas se inspira en lo que hacía Florencia Nightingale, crea la Cruz Roja, que justo la misión es decir, yo voy a ayudar a cualquier persona que esté sufriendo y que esté herida, porque nace primero con esa parte, independientemente de quién sea. No importa si eres un soldado que mató o si eres el herido, y no importa de qué país estás, si eres del país en contra o del país por el que yo estoy luchando. Y entonces de ahí se empieza a institucionalizar estas prácticas, se crea toda una institución. También nace otra organización como Save the Children, que lo que dicen es por qué hay niños siendo víctimas en las guerras de estos crímenes que no tienen nada que ver con ellos. Y entonces se empiezan a crear estas figuras de ayuda en donde lo que buscan es que uno ayude a cualquier persona que esté sufriendo simplemente por el hecho de que es un ser humano. Y entonces se crea ese concepto de la ayuda humanitaria que en realidad empieza por un concepto que se llama asistencialismo o asistencia, que hoy en día tiene una connotación muy negativa, pero en estricto sentido lo único que te dice es, yo veo que un ser humano está sufriendo y le voy a dar ayuda. Eso es la asistencia, lo estoy asistiendo para que reciba algo a cambio. Y entonces esto se empieza a hacer una práctica en la sociedad por un tema de altruismo hasta que llega en 2010, esta es una historia súper interesante, en Haití, el terremoto, y empieza a haber una crisis en este lugar porque muchas organizaciones ayudan y ayudan y ayudan porque sí, así como muchos queremos que funcione la ayuda, y entonces lo que hacen es crear un desastre en el desastre que ya existía por un terremoto. Y entonces se dan cuenta que uno no puede ayudar ni como organización ni como ser humano, nada más porque sí. Y entonces crean un manual que se llama el Manual Esfera, donde es el primer intento que se hace por profesionalizar el tema de la ayuda y te dice, esto es una ciencia y se tiene que estudiar y uno tiene que ser profesional para ayudar en diferentes cosas. Y entonces se empieza a crear el concepto como tal de la ayuda humanitaria, donde a diferencia de la asistencia, lo que haces es entender primero qué se necesita.
en cantidad, en calidad, cuál fue la raíz de lo que causó esa necesidad. Y eso ya siguió desde 2010 hasta ahora y un poco ahorita la nueva tendencia, lo que se quiere con el pacto en el marco de Sendai, con muchas cosas que han ido cambiando. Es decir, no nada más entiendas qué se necesita en calidad y en cantidad, sino esa ayuda que tú vas a ir a entregar tiene que hacer algo para que las personas no vuelvan a estar en esa posición de vulnerabilidad. Y se crea el concepto de acción humanitaria, que es ahorita como el concepto más nuevo, que es el correcto al que las organizaciones y las personas que queremos ayudar para hacer un cambio y salir de la asistencia, deberíamos estar apostando por esa parte. Me llama mucho la atención esto como de, digamos que ponerle principios y ponerle como que estructura a la ayuda. Y mencionas esto de que se volvió un desastre. ¿Me puedes dar como más idea de qué tipo de desastre fue el que se volvió y cómo esta probablemente buena intención de ayudar en realidad acabó haciendo más daño de lo que hizo mejor la situación? El error más grande que siempre se comete y que se cometió ahí es no preguntarle a la gente qué era lo que se necesitaba. Y hay que reconocer que siempre que uno ayuda, va desde un lugar del privilegio. O sea, no necesariamente desde el privilegio económico, también tener tiempo para destinarlo a ayudar a otra persona hoy en día es un privilegio. Y entonces, como vas desde una posición de privilegio, nunca, 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 nunca vas a entender qué es lo que una persona que está en una situación de sufrimiento, ya sea por un desastre o por una crisis humanitaria, está sintiendo o está pasando. Entonces tú llegas a un lugar y dices, ay, pobres personas, no tienen comida, no tienen agua, no tienen dónde dormir. ¿Qué necesitan? Todos, tráiganme comida, agua. Y entonces nunca le preguntaste a la persona, uno, si eso quería para en ese momento estar bien. Dos, qué comía, ¿no? Y entonces empezamos a ver lo que pasó en Haití fue que empezaron a traer primero montones de comida que obviamente la comunidad haitiana no comía. Y a eso lo volvimos a ver ahorita repetido en el sismo que hubo hace un par de semanas. Y entonces empezaron a instalar campamentos porque hubo destrucciones y pérdidas humanas muy, muy graves y entonces pusieron campamentos y lo que hicieron fue, no, se les rebasó por completo porque no sabían cuánta gente estaba necesitando ayuda. Entonces pusieron un par de campamentos y dijeron, se pueden quedar acá. Y entonces esos campamentos no tenían ningún protocolo de protección, no tenían perspectiva de género. Y entonces imagínate que de la noche a la mañana tienes un montón de personas que están durmiendo en un mismo espacio, que lo perdieron todo y que están todas concentradas en un lugar. Hay estrés, empieza a subir la violencia, empiezan a surgir un montón de enfermedades por las condiciones tan insalubres que había en los albergues, que ni siquiera hoy se les podría llamar como tal, porque eran un montón de carpas que estaban ahí nada más instaladas para en el momento intentar tapar y llamarle en ese momento ayuda, ¿no? Y entonces violaciones, no tenían ninguna condición de seguridad en especial para los niños y las niñas, y luego venía mucha gente de otros países europeos y entonces trajeron un montón de enfermedades que la gente de Haití no tenía ni la cura, no existía la infraestructura ni los medicamentos para tratar, entonces empezaron otras epidemias, empezó brote de cólera, un montón de cosas que se pudieron haber prevenido si el desastre se hubiera atendido con una ayuda humanitaria de una manera profesional. Y como no existía como ahora tanta coordinación entre la cantidad de gente y de organizaciones que quieren ayudar, cada quien hacía lo que quería. Tú veías que todo el mundo les llevaba, como siempre, ropa. Entonces veías montañas de ropa y entonces no había comida para niños y niñas pequeños. No había pañales. Y entonces era un caos en todo sentido, en donde al final se empezaron a morir muchísimas personas por lo mal atendida que fue la crisis humanitaria en ese momento. Y entonces, pues de ahí nace, ¿no? Esta necesidad de ponerle organización. Y también me llama la atención que digas que, o sea, una cosa es como esta acción inmediata de decir, bueno, hay una emergencia, pero después, digamos que estructuralmente, ayudar también a que en el largo plazo la gente esté bien, ¿no? Y
por ejemplo, eso es algo que siento que luego se nos va mucho, ¿no? A todos nos llama la atención esta tragedia inicial, estas imágenes más impactantes y mandas algo para ayudar, pero probablemente muy pocas personas le damos seguimiento, ¿no? A qué sigue después con esa gente. Entonces, ¿ustedes cómo manejan esta situación? Mira, es súper importante que las personas empecemos a entender que los desastres se dan por una condición muy específica que es la vulnerabilidad y la exposición. O sea, la gente piensa que lo podemos ver reflejado perfectamente cuando uno les llama desastres naturales. O sea, uno piensa que un sismo, que un huracán, que un deslave, que una erupción de un volcán son un desastre natural. Eso no es cierto. Todos esos son fenómenos que siempre han existido y siempre van a existir. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente que más sufre en los desastres siempre es la gente más vulnerable, porque es la que tiene menos educación para saber cómo prevenir, cómo responder, es la que tiene menos recursos para salir adelante. Sus casas están hechas de materiales que no están diseñados para resistir la cantidad de fenómenos a los que estamos expuestos. Construyen en lugares que no deberían de construirse. Los gobiernos que se tienen a nivel local en los lugares más vulnerables tienen menos capacidad de respuesta, entonces siempre que pasa algo, obviamente necesitan más ayuda y entonces ahora sí ya se convierte en un desastre. Un desastre se llama desastre cuando la capacidad de un ser o una comunidad o un país se sale de las manos. Si eso no ocurre, nunca se convierte en un desastre, porque uno sabría, si tú desde antes sabes cómo prevenir, porque ya viene el huracán, ok, entonces todos se salen de las casas y entonces yo 7 meses antes ya sé que va a pegar y entonces refuerzo las ventanas y creo un albergue y entonces hemos visto que mientras la ayuda humanitaria y la acción humanitaria ha tendido para allá, cada vez lo que se busca es que haya menos pérdidas materiales, menos muertes y al mismo tiempo estamos viendo que cada vez hay más ciclones, más huracanes, más deslaves, o sea, todo el tiempo estamos bombardeados y va a seguir pasando por el tema del cambio climático. Entonces, aquí la clave es entender cómo funcionan los desastres. Entonces, se crea también una disciplina paralela que se llama la gestión integral de riesgo de desastres, donde lo que te dice es que hay muchas etapas. Está la etapa en la que tú haces prevención. Está la etapa en la que tú respondes a la emergencia. Luego está la etapa en la que tú haces recuperación de mediano plazo y está la etapa en la que haces recuperación de largo plazo. Entonces, uno puede ayudar en cualquiera de esas esferas. La mayoría de la gente ayuda solo cuando está la respuesta inmediata al desastre. Pero imagínate que todo el mundo empezáramos a ayudar y a invertir en la etapa de preparación. Los desastres dejarían de ocurrir en la misma magnitud y en la misma intensidad y número de desastres que ocurren, pero justamente no estamos entendiendo que los desastres, uno, no son naturales y dos, no nos afectan a las personas por igual. Claro, totalmente. Entonces, pues podríamos ayudar en esta parte de prevención, podríamos ayudar en la parte de como reconstrucción, ¿no? Y más como hacia largo plazo. Pero eso me lleva a unir 2 puntos que has mencionado, que, ok, ayudas a crear condiciones estructurales para que en el largo plazo esta población esté mejor, pero ¿cómo hacerle para que no caigas en esta cuestión de decir, yo te voy a imponer cómo deberías de hacer las cosas, yo te voy a imponer cómo en el largo plazo te tienes que ver? Ayer, justo preparándome para esto, estaba viendo una TED Talk de una chava que dice que, pues, por ejemplo, no sé, cuando pasó lo de Afganistán, pues llegan todos los países de Occidente a decir, ok, vamos a sacar a los talibans, bla, 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 pero yo te voy a decir cómo deberías de reconstruir, yo te debería decir cómo deberías de crear tu democracia, cuando nunca les han preguntado si quieren una democracia, qué tipo, si culturalmente los valores de Occidente siquiera tienen sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar en este sentido sin imponer tu propia perspectiva del mundo? Yo creo que tiene que haber un equilibrio y eso también es un debate adentro de la disciplina de la ayuda humanitaria, pero justamente a lo que se ha atendido es que uno tiene que hacer una cosa que se llama diagnóstico participativo.
¿Esto qué quiere decir? Uno, primer paso. Tú sabes que ya ocurrió o que va a ocurrir un desastre porque es una población muy vulnerable o porque es una comunidad que siempre está expuesta. Si está pegada al río, si se sube el nivel, va a ocurrir un desastre, ¿no? Y entonces lo que se hacía antes, obviamente, era esperar a que se inundara el río y que la gente se muriera para que nos importara. Ahora ya estamos en otro paso, que es como, a ver, bueno, voy a ir antes para ver qué hago para evitar que la gente se muera y que se los lleve el río. Y entonces ahora lo que te están diciendo es, no solo tienes que ir a ver qué vas a hacer, sino que vas a incluir a la gente de la comunidad y le vas a decir, ¿por qué construiste tu casa acá? ¿Te podrías mover a otro lugar? ¿Cuál sería una solución para ti? Si se llega a inundar el río y hay un albergue, ¿se sentirían estas personas cómodas ahí? Sí, no, ¿por qué? ¿Quién responde? Las mujeres, cuando ocurre un desastre, siempre que se ha inundado el río, ¿qué hacen las mujeres? ¿Qué hacen los hombres? ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen las niñas? Ok, si tuviéramos que hacer un plan, ¿ustedes tendrían, mujeres, niños, niñas, la capacidad de hacer A, B, C, D? Sí, no. ¿Qué ideas se les ocurren? Yo no le puedo llegar a decir, hoy tienes que reforzar todas tus ventanas y cambiar tus láminas, cuando es una comunidad que no tiene los recursos para hacerlo. Entonces, y también hay casos súper interesantes, como comunidades que están cerca del volcán de Guatemala, que están ahí y es un riesgo. El volcán ha eruptado N veces, las comunidades y las personas se han quemado, se han muerto y no se van. Y no se van porque para ellos y ellas el volcán es un dios. Y cada que hace erupción les habla. Entonces para ellos es un suceso mágico, místico, que un volcán haga erupción, cuando están las autoridades hartas de llegar y decirle a la gente, vete de aquí porque te vas a morir. Y entonces a veces de verdad hay que entender la complejidad de la humanidad. Eso no basta. Pesa más su creencia y no les importa, saben que se van a morir, no les importa, porque también siempre se ha tratado así, de que la gente llega y te dice, tienes que hacer esto, y ya, no te explica por qué, no te explica qué alternativa tienes, porque, y ya después estudiando llegan y te dicen, vete de este volcán o te vas a morir. Pero qué tal que encuentro otro lugar con las mismas condiciones que estas personas podrían elegir, y también no es nada más decirle vete para allá, sino es ayudar a la persona a que se vaya para allá, porque por sus propios medios seguramente no va a poder, viviendo en un mundo tan desigual, ¿no? Entonces sí es incluir a la gente en todos los procesos que se hagan, desde el diagnóstico, en la respuesta a emergencias, en la recuperación, en la evaluación de lo que tú estás haciendo. Siempre tener feedback de la gente es súper importante porque de verdad descubrimos cosas. Nos ha tocado muchas veces en la organización y a nivel personal que asumes. Hoy la gente se quedó sin casa. Ok, llévales ropa y zapatos y ni usan zapatos. Y entonces yo ya gasté 30,000 pesos en mover un camión y le puse a toda la gente a juntar zapatos cuando la gente no usaba zapatos en la comunidad. Y yo nada más porque fui y vi que tenían los pies llenos de lodo, dije, ay no, pobrecitos, no usan zapatos, ¿sabes? O, uy, no, llévales kits de higiene porque llevan días y no tienen rastrillos y desodorante. Nunca los hacen, nunca los usaron y los rastrillos los usaron para pelar nopales. Y entonces yo gasté una cantidad de dinero para moverte esa ayuda cuando les pude haber dado ese dinero y usarlo para algo que realmente se necesitara. Pero eso pasa por no escuchar a la gente y preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Esto te sirve? Sí, no. Oye, y en ese sentido, ¿ustedes cómo le hacen justo para usar el dinero de la manera más efectiva posible? Digamos que ahora sí que lo que tenga mejor retorno de inversión, porque pues ustedes también tienen recursos limitados, ¿no? Sí, pues literal es eso que te digo. Hay organizaciones, ahí es donde empezamos un poco a tener diferencias entre las organizaciones de la ayuda humanitaria. Hay organizaciones que son muy racionales en ese sentido, ¿no? De decir, no, yo peso que reciba, peso que voy a hacer un análisis de qué es lo más eficiente que voy a hacer. Y entonces es muy complejo, va más allá de decirte, lo voy a usar donde impacte a más personas, porque ese es un tema humanitario. O sea, aquí es hacer todo por un ser humano porque piensas que la vida de un ser humano lo vale todo. Entonces, hay muchos dilemas y eso pasa todos los días en todo el mundo, en todos los desastres, donde uno como persona y como organización tienes que decidir, ¿qué hago? Tengo 5 personas para ayudar y tengo 20,000 pesos. Los decido pasando
20 horas para intentar sacar a 3 personas que están atoradas en una estructura colapsada o los uso para ir a entregar 200 despensas. ¿Qué hago? ¿En dónde lo destino, no? Y no es tan fácil. Hay muchos dilemas humanitarios todo el tiempo en todas las organizaciones. Y pues uno tiene que ir aprendiendo a hacer un balance, ¿no? Y personalmente en mi organización, nosotros sí somos mucho de la filosofía que quien salva una vida está salvando un mundo entero. Entonces, hay veces que sí, a alguien desde afuera se le haría cero racional que estemos gastando N cantidad de recursos para ir a hacer 5 cirugías al otro lado del mundo, porque ¿cuánto dinero gastaste para eso? Pero la realidad es que el haber salvado esas 5 vidas, yo no le podría poner precio, porque son 5 seres humanos que no se murieron. Entonces, acá el tema de la racionalidad y los números. Claro que hay que tender a que se utilicen siempre los recursos lo mejor que se puedan, pero siempre va a haber este tipo de dilemas. Claro, y pues siento que también depende de la métrica que quieras maximizar, ¿no? O sea, a mí me parece perfectamente racional que si la métrica que quieres maximizar es minimizar muertes, pues que le pongas el dinero que le haya que poner, ¿no? Entonces, no diría que es un mal uso del dinero. El problema es que la métrica muchas veces no la ponemos nosotros. Porque uno, eso es ya como meternos un chorro con regulaciones y cosas que existen tanto en México como a nivel internacional. Yo no pongo en mi reporte, a mí me ponen cantidad de beneficiarias y ya. Yo no puedo poner 5 vidas salvadas, 5 y ya. Y entonces hay otra organización que le pone 200. Y entonces al final van a ver y va a decir, ok, esta organización ayudó a 5 y esta a 200, porque... Y ya, es un campo donde tú llenas un número. ¿Cuántas personas beneficiaste con este recurso? Entonces va más allá de poder justificarlo, ¿no? Entonces sí, es complejo. Y, por ejemplo, o sea que esto dices que es con gente que regula, pero ¿quién es la gente que regula? Existen regulaciones a nivel nacional y a nivel internacional. Ese es más en un tono de recomendación, pero pasa muchas veces que para tú poder recibir donativos, te piden una serie de documentos que tienes que tener avalados tanto a nivel nacional como internacional para que te puedan seguir dando dinero, para que tú puedas seguir ayudando, ¿no? Y entonces, no sé, o sea, justamente los formatos que tenemos en México, que tenemos en el SAT, que tenemos en un chorro de legislaciones, lo que te hacen es un montón de formatos donde lo único que te piden es cuánto dinero recibiste, cuánto dinero gastaste y cuántas personas ayudaste y beneficiaste, porque uno no se puede meter en poner, bueno, a tantas las curé, a tantas les di casa, a tantas les salvé la vida. No, o sea, lo único que te piden es, a ver, vamos a dividir la cantidad de dinero que recibió entre la cantidad de personas que impactó. Entonces, tu costo que estás teniendo de persona beneficiada es tanto. Y entonces, claro, es cuando como organización a veces te ves presionada a decir, bueno, entonces pues me conviene gastar este dinero que me entró en darle a la gente más y entonces yo pongo que ayudé a 1 millón de personas cuando lo que hiciste fue darle un cubrebocas a cada quien, ¿no? Y entonces justo por eso vemos que también el mundo de la ayuda se tiende mucho a hacer esas cosas y a no querer hacer el esfuerzo porque de verdad es un costo muy grande de tiempo, de personal, de tener estos problemas todo el tiempo de estar peleándote con las leyes porque las leyes tienden a que te obligan prácticamente a que busques, porque sí, maximizar el número de personas que estás impactando. Sí, pues esos son incentivos perversos, ¿no? Al final del día, como que, digo, hoy en la mañana ahí hubo un tweet que pusiste y te lo comenté, pero si alguien se jacta de ser como una persona de datos, no debería de hacer eso. O sea, por definición, deberías de entender como, ok, pues si yo pongo estos incentivos, básicamente lo que incentivo es a que mejor todos den un cubrebocas en lugar de hacer algo que realmente haga una diferencia más grande, ¿no? Pero, pues, tristemente el mundo de las regulaciones, o sea, también entiendo que cuando me pongo al otro lado, pues lo que quieren maximizar es necesitamos métricas rápidas y fáciles de accionar. Entonces, pues supongo que tiene que ser algo ahí en el medio y que supongo que eso es lo que ustedes han tenido que hacer, ¿no? Como que decir, bueno, hacer cosas que nos permitan seguir operando y cumplir con estas regulaciones,
pero al mismo tiempo, pues no perder la esencia, ¿no? De lo que queremos hacer. Sí, exacto. Pues eso me lleva a otro tema que es cómo financiarse, ¿no? Porque pues al final del día ustedes no, a diferencia de una empresa que dice como, estos son los objetivos que quiero, que es maximizar ganancias y estas ganancias las reinvierto en esto, bla, bla, pues ustedes tienen un esquema totalmente distinto. Entonces, ¿cómo le hacen para financiarse? Seguramente una parte viene del gobierno y entonces por ahí te echo otra pregunta que es, ¿cómo hacer para no estar al servicio del Estado, ¿no? Porque si no, el Estado pues te puede presionar a ayudar a quienes quieren ayudar. Sabemos que hay muchas redes clientelares y cosas de ese estilo. Entonces, pues sí, esas serían las dos preguntas. No sé por qué me parece muy curioso que pienses eso, pero no recibimos ni un solo peso del gobierno. Ninguna organización humanitaria, por definición, puede recibir, o sea, en general las ONGs, ¿no? Por eso se llaman organizaciones no gubernamentales, pero en especial porque hay algunas que sí reciben apoyos del gobierno, que ya un poco ahí cambia la figura y son más asociaciones civiles, pero por definición, como organización humanitaria, uno no puede recibir dinero del gobierno. O sea, tenemos 4 principios rectores, todas las organizaciones humanitarias de todo el mundo, que son humanidad, que eso significa que el ser humano, un ser humano es el centro de todo lo que estás haciendo. No tú como persona que estás trabajando en la organización, no tú voluntario o voluntaria que quieres ir a ayudar para sentirte bien un día, 2 días. Eso no importa. Humanidad, el ser humano, y todos estamos haciendo esto por ese ser humano que está sufriendo. 2, imparcialidad. Que uno puede decir, acá están los talibanes y hay unos talibanes heridos, entonces son malos, entonces no los puedo ayudar. No puedes, porque por definición uno no puede tomar partido. No importa, es un ser humano y está sufriendo, lo tengo que ayudar. Neutralidad y independencia, que mi organización tiene que conseguir los recursos para que nadie me diga a quién tengo que ayudar, ¿no? Y pues ser neutral es, no importa si no quiero ayudar a ningún hombre, porque yo quiero ayudar a las mujeres, entonces siempre que voy a una comunidad, solo le doy ayuda a las mujeres. Esa es como la parte de la neutralidad, que tengo que poder decir quién necesite la ayuda, aunque yo sea una feminista que solo quiere apoyar mujeres, le tengo que dar la ayuda a quien la necesite, y a veces solo los hombres la necesitan, y eso nunca pasa, pero en el dado supuesto de que eso sucediera, yo tendría que darle la ayuda a quien realmente lo necesita. Y entonces lo que pasa es que afortunadamente hay muchos gobiernos en otras partes del mundo, la mayoría están en Europa, que tienen la buena voluntad de, bueno, ahí es otro debate que se mete con temas de imperialismo, pero que ayudan, o sea, es una buena práctica, y yo la verdad es que lo criticaba mucho desde afuera cuando estaba estudiando en la universidad estos temas de, mando ayuda humanitaria, ¿no? Pero ya que lo ves desde esta parte, genuinamente hay intereses porque te presionan para que no nada más entregues ayuda, sino que ayude a fortalecer capacidades para que no tengan que estar haciendo eso. Entonces, cuando ves que están moviéndose conforme está cambiando la disciplina de la acción humanitaria y que te presionan a que sigas estos criterios, pues ya cuestionas un poco que todo es malo, ¿no? Y que nada más quieren ayudar por colonizadores. Entonces, pues uno realmente decide como a qué fondo quiero aplicar. Hay organizaciones que no reciben fondos de otros gobiernos. Obviamente no puedes recibir del propio porque ya estarías supereditado a lo que esa persona o ese gobierno te diga que tienes que hacer. Y tenemos también, hay mucho financiamiento de la inversión privada que también les interesa, no sé si desinteresadamente o interesadamente ayudar. Pero de ahí también viene una parte importante del financiamiento y por supuesto que de individuos que donan para causas muy concretas. La realidad es que en México, por temas de desconfianza, de falta de transparencia, tenemos muy poca cultura de la donación a organizaciones, también porque hay muchas organizaciones que
hemos visto que hacen un mal uso de los recursos, pero pues es complicado porque entonces lo que pasa, lo que yo he visto es que hay empresas, que es de donde viene la mayoría de las inversiones para las ayudas humanitarias. Hay otras que no, yo estoy hablando desde mi experiencia de lo que yo he visto. Te dicen, bueno, pues este recurso yo quiero que lo uses para ayudar a este grupo. En teoría eso no debería de suceder. En teoría te deberían de decir, confío en tu organización, acá está, úsalo para lo que necesitas. Pero obviamente así no funciona el mundo, siempre hay poder en juego y entonces pasa mucho que hay organizaciones de Estados Unidos, que obviamente no puedo decir nombres de cuáles, que te dicen, yo te ayudo para lo que quieras, pero con los migrantes yo no me puedo meter. Si tú usas mi dinero para ayudar a migrantes, me voy a meter en problemas porque yo tengo un presidente y ni siquiera porque sean malintencionados. O sea, tengo un presidente que si se me fiscaliza que yo estoy apoyando a esa causa en México, que expulsa migrantes y que ellos están explícitamente en contra, que tenemos un presidente y expresidente que dicen, dejan de venir a mi país, odiamos a los migrantes. Y entonces tú como empresa tan grande, ¿cómo vas a decir, ay, sí, yo ayudo a los migrantes? Obviamente hay un chorro de intereses políticos que se meten en la ayuda humanitaria que son súper oscuros, que influyen muchísimo en a dónde van los recursos. Eso pasa en todo el mundo, no nada más acá, en todo el mundo. Claro, y cómo lidiar con esa presión, cómo le hacen ustedes, porque también al final están como empresa sujeta, bueno, como ONG están sujetas a que tienen que mantenerse de alguna manera, ¿no? Entonces, de cierta manera, supongo que también necesitan cierta flexibilidad. Sí, pues realmente lo que buscamos es siempre, o sea, de verdad, por el tiempo que yo he estado en la organización, lo que he visto es que cuando uno hace las cosas porque realmente le gusta ayudar y porque te importa el ser humano, solito quien quiere ayudar y tiene la capacidad te encuentra. O sea, sí, obviamente hay mucho trabajo en medio de gente que está visibilizando el trabajo que se hace, que está comunicando el impacto que se tiene, hasta mucho trabajo que hacemos de pararnos en foros nacionales, internacionales, del gobierno, de las empresas y decir, oigan, esto está pasando en el país, ¿no? Desde hacer esa incidencia política es un paso muy invisibilizado de las organizaciones humanitarias que hacemos muy seguido, como hay 7,000 haitianos en esta parte de la frontera, ¿por qué nadie está haciendo nada? Y entonces haces coordinación con el gobierno y dices, hey, ¿por qué no estás haciendo algo? Oye, ¿por qué desapareció el Fonden? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces no nada más es un sueño de corazones de decir, ay, soy una ONG y soy independiente porque te rebasa. Y mientras más pasa el tiempo, más nos rebasa la capacidad que tenemos porque hay más y más y más gente en situación de pobreza y más gente que sufre las pérdidas, ya es menos vidas humanas, más materiales de los desastres. Entonces, pues sí, o sea, intentamos de verdad hacer mucha incidencia política para visibilizar los temas y genuinamente hacer una ayuda desinteresada y eso nos ha ayudado a que personas, inversionistas, gobiernos de otros lugares que realmente quieren ayudar, vieron ya el trabajo que se está haciendo y entonces te dicen, ok, me gusta cómo ayudas tú porque haces todos estos pasos a los que se está atendiendo en la asistencia, en la acción humanitaria, entonces confío y invierto no invierto, pero dono para que tú puedas hacer más ayuda. Ok, oye, y yo siento que con la cuestión de ayudar, pues siempre hay como esta cuestión de mucha gente cree que ayudar es para sentirse bien, ¿no? Y hay gente que lo reconoce explícitamente, hay gente que quizás no nos damos cuenta, pero al final eso nos mueve. Pero al mismo tiempo, pues dices, bueno, pero la gente a la que vamos a ayudar, como que da igual cuál fue el motivo por el que las personas decidieron donar. A mí lo que me importa es que me ayuden y listo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que se maneja esto? Y te lo pregunto tal vez más a nivel personal, porque supongo que a ti también te pasa de que hay gente que te dice, oye, eres lo máximo, salvas el mundo, y con una como visión como muy blanca, eurocentrista del asunto.
como hay gente que tal vez te critica y te dice como, no, pues tú nada más quieres lavar culpas o no sé, cosas de ese estilo, ¿no? Sí, completamente. Y es un tema súper interesante. La realidad, obviamente no puedo hablar en nombre de toda la gente que se dedica a eso, es que es un trabajo súper duro. Es un trabajo muy pesado emocionalmente, físicamente. Te expones a realidades, que es un shock. Como les dije, uno ayuda desde el privilegio. Entonces, ves cosas y no es de que lo ves una vez, lo ves todo el tiempo y ves injusticias y te enfrentas con esto de que alguien te dice yo no quiero ayudar a un migrante porque esos seres son indeseables y entonces no le puedes contestar feo porque de eso depende que te den dinero o no y entonces es frustración y entonces de repente todo está mal y solo te quieres hacer bolita y llorar. Pero luego hay una parte muy linda en donde o sea, llegas con una persona a ayudarla, no nada más de ir a darle algo porque sí, ¿no? Y ahí es donde ahorita voy a entrar a la parte individual, sino que cuando realmente entiendes que el mundo está tan desconectado y es tan desigual que de verdad si no estuviéramos haciendo eso, no es por sentirme Salvadora Blanco, Salvadora Blanca, no estoy hablando de mí, estoy hablando de la ayuda, de la gente que, de esta parte altruista del ser humano, de ver a alguien sufrir y querer hacer algo, cuando realmente te lo haces por ese motivo, porque dices, uy, está mal ver a un ser humano, no voy a decir si está bien o está mal, pero lo sientes así, ¿no? Como no puedo no hacer nada, no puedo ser indiferente. Para mucho de la ayuda humanitaria es justo combatir la indiferencia, como en el momento en el que los seres humanos nos importe y que nos cale el sufrimiento humano, pues otra cosa sería, ¿no? Pero pues también somos seres egoístas por naturaleza, entonces pues es muy complejo, pero mientras más y más y más estás en ese trabajo, caes en una parte en donde ya te agobias, sientes como si estuvieras hasta abajo en el mar y ves todos los problemas, como en qué momento esto va a parar y nunca va a parar y nunca va a parar, entonces dejas tú solito, tú solita de ponerte a ti en el centro y entonces lo que te empieza a importar ya es un proceso que se da muy natural, ¿no? Primero dejas de ir para tú sentirte bien porque te empiezas a sentir muy mal, sí o sí, sientes que te quieres llorar y que te quieres morir y luchas con esta parte de como de culpa, ¿no? De que llegas de un lugar en donde viste muertos y viste gente que no tiene comida y entonces después llegas a tu casa preciosa en la Ciudad de México con tu coche y vas a un centro comercial y a comer con tus amigos y amigas y es como, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿No? Pero al mismo tiempo ese no es mi realidad es esta y es luchar continuamente con eso y entonces una vez que entiendes eso y que lo sabes, aprendes un poco mejor a manejar, viene la parte en la que pasaste ya aprendiste que no nada más es ir a dar cajitas porque sí, porque la gente siente y piensa. Entonces, a los que van una vez y dan la cajita, se sienten muy bien y se van y se regresan y wow, llevé una cajita de comida. Pero cuando lo haces como una profesión, te gritan, se enojan, lloran. Entonces ves la parte de las consecuencias de no hacer bien tu trabajo. Y entonces te empieza a importar que lo que hagas, lo hagas bien y lo hagas escuchando a las personas, que eso es al final lo más importante. Y entonces todo lo demás ya te deja de importar y solo te importa más y más entender por qué las personas la están pasando mal y hacer lo que esté en tus manos para mejorarlo, ¿no? Y entonces también es complicado porque nosotros somos una organización que tiene mucho voluntariado. Como te dije, quien dona o quien quiera puede venir a entregar ayuda para que también hay una parte de sensibilización importante de que conozcan una parte del país muchas partes del país que nadie conoce que existen. O sea, de verdad he estado en lugares súper pobres, en Honduras, en Haití, en África, en Kenia, y lo que yo he visto en Veracruz, nada lo supera, nada, de verdad. Es una parte del país que vive invisibilizada y no tienen comida y es de verdad impresionante. Entonces, uno vive de también tener ayuda externa porque tendríamos que atender
700,000 personas para ir a ayudar a lo que se necesita, pero esta parte del voluntariado, pues tú ves todo el tiempo gente que viene, va, que viene y va. Hay algunas personas que ya les gusta y se les hace costumbre y pasan por este mismo proceso que te platico, y es entonces cuando nosotros ya los consideramos como humanitarios, más que como voluntarios o voluntarias. Por eso les llamamos, tú eres un humanitario o humanitaria, porque ya lo estás haciendo no porque te importó subir una foto en la comunidad, sino porque viste que si no estamos haciendo eso, hay gente que por lo menos estás haciendo que esa persona tenga un poquito de menos sufrimiento. No le estás solucionando la vida, ¿lo entiendes? Así es, un poquito de menos de sufrimiento y eso vale toda la pena. Entonces, justamente nos hemos metido mucho en este trip de entender por qué la gente viene a ayudar, porque nos pasaba que venía gente que decía, se echaba comentarios o que hacía cosas que decías, Dios mío, o sea, este ser humano no es un ser humano humanitario, ¿por qué está viniendo? Y entonces empezamos a platicar con gente experta y lo que hemos aprendido es que el ser humano tiene 4 razones por las que ayuda. La primera es se le llama como epigenética, que es por evolución. Como mamíferos nos cuidamos como grupo y entonces hacemos algo siempre para que el ser humano siga sobreviviendo como especie. Y entonces tenemos una carga genética que por instinto no queremos que las demás personas se mueran solo porque existen y listo. Luego hay una parte neurológica, emocional, cognitiva, que te hace sentir bien a ti por ayudar, porque te reconoces en las otras personas. Entonces, hay como issues que uno tiene que cuando ayuda te hace sentir bien. Hay una parte terapéutica de hacerlo y hay que hacer las paces con eso. Hay gente que lo hace nada más por eso y no, ni está bien ni está mal, solo eso existe y listo. Luego hay gente que sí tiene mucha sensibilidad social y que tiene una causa y que tiene una agenda y que lo hace porque le interesa luchar por esa causa, entender esa causa, tratar un poco más de entenderla de cerquita y escuchar justo a esas voces que históricamente han sido oprimidas, y entonces hay gente que también lo hace por eso. Y también tenemos una parte neurológica, emocional, que tiene que ver con la empatía. O sea, el ser humano está también diseñado genéticamente para sentir empatía. Hay gente que lo tiene mucho más desarrollado que otras personas, que si yo veo a alguien llorar, yo lloro, ¿sabes? O sea, si yo veo a alguien que lo atropellaron, lloro y vomito y me pongo fatal porque yo tengo el problema inverso, ¿no? Sobreempatizo con los sentimientos de las personas, que a veces eso es horrible, pero como esta capacidad, no, ese mito de que uno se pone en los zapatos de la otra persona, eso nunca va a pasar. Es tratar de entender un poquito, unas horas, unos segundos, por qué la otra persona está sufriendo, pero al mismo tiempo reconocer que nunca vas a entender qué es lo que está pensando o sintiendo esa persona. Y pues ya, entonces hay que hacer las bases con que así es el ser humano, y a veces ayudas por motivos muy egoístas y personales y a veces desinteresados porque así somos y no hay una sola respuesta para eso. Oye, y hablando de empatía, pues sabes que, bueno, obviamente sabes, bueno, más bien, a la gente que nos está viendo, pues un tema que ahorita está como muy en boga, pues es esta cuestión de los haitianos y las haitianas, atrapados en la frontera, y que digo, esto me gustaría generalizarlo más a la cuestión migrante que sucede en México, y que sabemos que han pasado muchas caravanas en búsqueda de cruzar a Estados Unidos y que se quedan atoradas y atorados y que luego se quedan en México y vienen estos comentarios horribles de por qué los tenemos que mantener, nos están robando nuestros trabajos, etcétera, que son los mismos comentarios de los que nos quejamos cuando los estadounidenses dicen eso de los mexicanos, ¿no? Y mexicanos. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esa gente como que desarrolle esa empatía, ¿no? De entender que antes que cualquier otra cosa, pues estas personas son humanas y que es lo más natural del mundo querer ayudarlas? Claro. Mira, sí, hay una respuesta de parte de Abril, porque yo soy así. O sea, yo con escuchar una historia de una persona que está ahí, ya. O sea, digo,
No necesito leer más, no necesito escuchar más. A mí esta historia que me está contando esta persona que está huyendo de esto me basta para defender a estos 80,000 personas que están aquí y que me enoja que les llamen ilegales y que me enoja que estén durmiendo en la calle y que me enoja que les estén condicionando la ayuda por A, B, C. A mí. Porque, o sea, también entiendo que hay mucha gente que se queda con esa imagen, ¿no? De los estereotipos de son criminales, solamente están causando problemas. Y entonces hay gente que le basta con una vez o dos veces acercarse, escucharles y decir, ok, yo tenía un prejuicio muy raro de por qué se iban, uy, qué mal estoy de mis ideas, las quiero replantear y entonces sensibilizas. Y hay gente que no. Hay gente que ni aunque escuche, está cerrada y tiene las ideas, y entonces es cuando necesitamos la parte cuantitativa de los datos, justo para demostrar a la gente cómo esta cantidad de mitos tontos no tienen fundamento alguno. Pero tenemos un problema muy grande, que es que las políticas públicas que se hacen, los estudios que se hacen sobre migración, justamente no incentivan a cambiar este prejuicio. O sea, siempre hay como un doble discurso de que te digan, hay tantos deportados todo el tiempo, tantos deportados, tantos retornados, miles de migrantes están en esta ciudad, miles de albergues rebasados en su capacidad. Y al mismo tiempo tienes una política que te dice, uy, es que no hay que ser xenofóbicos, hay que tratar bien a los migrantes porque es un derecho humano. Y entonces es como, ¿en qué momento estás diciendo algo para que esta creencia cambie, ¿no? Y entonces, si tú te pones a ver todas las estadísticas de cuántos migrantes están, o sea, para empezar, en México es como un balance muy curioso que han estudiado las personas que justo quieren romper este mito, que han visto que más o menos es muy similar la cantidad de migrantes que entran que la que salen. Pero tenemos un prejuicio clasista súper grande que pensamos que un migrante es solamente la persona que viene de Honduras, de Salvador, de Haití, que está aquí en la frontera. No, migrante también es la persona que se está yendo a estudiar, a trabajar, a casarse, a formar una familia, lo que sea, a otro país, a vacacionar. Solo que a eso sí no los consideramos como migrantes porque hay un privilegio y porque tienen dinero y porque tienen legalidad para hacerlo, ¿no? Pero la realidad es que más o menos en la misma proporción, la gente que entra de otros países sale por diferentes motivos, obviamente, pero en cuestión demográfica siempre hay un balance como en términos, en promedio, ¿no? Y luego, en términos de trabajo, en México hay regulaciones. O sea, para empezar, ¿qué migrante que viene de verdad en todas las condiciones que representa ser un migrante en esta parte del mundo y en todo el mundo, donde los y las violan, los secuestran, les quitan sus pertenencias, vienen sin comer, tienen que cruzar peligros naturales súper duros, están en condiciones de sufrimiento impresionantes? Yo la verdad es que dudo que alguien lo esté haciendo por gusto. No sé, hay gente que piensa que lo hacen por gusto. Y entonces esas personas que están viniendo para acá, de verdad, esa gente que dice que nos va a robar los trabajos, ¿a quién de nosotros nos robaría el trabajo? Y en México, el tema de, o sea, no tenemos, o sea, piensan que es como un pastel, ¿no? Como, sí le doy trabajo a los migrantes, no le doy trabajo a los y las mexicanas. Eso no es cierto. O sea, somos un país con riqueza, pero somos un país muy desigual. Y lo que se debería de buscar hacer es tener empleos para todas y todos los mexicanos y para los migrantes, porque claro que se puede tender a hacer políticas que apunten a eso. En México hay regulaciones para que en las empresas solamente tienen un tope, no recuerdo si es el 20% o el 10% de los empleados y empleadas sean extranjeros. Y para que eso suceda, tienen que tener todo perfectamente regulado. Entonces, ¿qué de esos 11,000 migrantes que ahorita hay en todas las fronteras tienen regularidad y las calificaciones para tener un trabajo como el que tú te estás enojando que te quiten? El campo. Existen justamente tratados entre países fronterizos como Guatemala y México y Estados Unidos y México, donde hay programas donde pueden trabajar en el campo sin que sean
refugiados, regularizados en ninguno de los dos países. Son como una especie de tratado de libre comercio en donde yo, México, puedo emplear guatemalteco, yo, guatemalteco, puedo emplear salvadoreño y sucesivamente. Entonces eso de que, uy, no, es que sí, pues esos empleos se los están robando a los mexicanos, no es cierto. O sea, el tema de la inseguridad también, ¿no? Creen que son unos violentos y son unos criminales. En las fronteras del norte, que es en donde se tiene el estigma que están todos los migrantes criminales de las pandillas, no llega ni al 1% los crímenes que se cometen por parte de los migrantes. Y de ese 1%, como el 80% son cometidos por estadounidenses. Y los que vienen de los crímenes que son cometidos de centroamericanos y otros países de América Latina son crímenes como ni siquiera son crímenes, son delitos como violencia intrafamiliar, cuestiones que vienen de condiciones en donde la violencia está tan normalizada que para ellos y para nosotros también, como mexicanos, son prácticas que uno trae. ¿Cuánta violencia doméstica no existe en el país? Nada más que pues queda impune. Y entonces, ¿cuántos crímenes hay cometidos por mexicanos y mexicanas en ese mismo lugar? Y nadie está hablando de eso. Entonces, realmente, cuando te metes a ver las estadísticas, todo es un estigma súper clasista y súper racista y súper xenofóbico de lo que está pasando con la sociedad de los migrantes. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que eso que dijiste, que básicamente después todo lo que tienes que hacer para llegar aquí, pues no llegas con ganas de, sí quiero ser un maleante, ¿no? O sea, llegas con ganas de decir, pues yo quiero chambear, ¿no? Como, de nuevo, o sea, creo que cuando lo vemos desde el punto de vista de mexicanos y mexicanas yendo a Estados Unidos, ahí lo entendemos perfectamente y nos enojamos y decimos, no, pues solo quieren ir a chambear y por qué nos dicen violadores y... Pero mágicamente cuando pasa de otros países llegando a México, ya se nos olvida todo eso y lo vemos desde otra perspectiva, ¿no? Sí, completamente. Oye, y pues bueno, este programa trata de datos y yo creo que la ciencia de datos pues también ha ayudado, ¿no? A la ayuda humanitaria y la inteligencia artificial pues desde distintas perspectivas. Entonces, pues no sé si me pudieras platicar como de ejemplos que tú sabes donde el uso de datos o de inteligencia artificial o de tecnología en general pues ha mejorado la manera en la que podemos ayudar humanitariamente. Les voy a contar justo mi historia en la transición de la ayuda humanitaria para ejemplificarte lo mucho que me ha servido la ciencia de datos justo en esta profesión, ¿no? O sea, yo entré a la ayuda humanitaria queriendo tener una escapatoria de los temas de género, porque ya dije, necesito un break, hay mucha exposición a casos horribles de violencia, de violaciones, pero pues es un tema que a mí me apasiona, que lo tengo que, ya lo tengo en el cerebro en un chip, entonces lo meto en todos lados. Entonces yo dije, bueno, pues es algo donde yo puedo aportar, porque estudié algo donde puedo aportar desde acá, me gusta ayudar en este momento, ilusamente me encanta ayudar. Y entonces después entro y empiezo a ir a hacer intervenciones humanitarias, y entonces veo como en la mayoría de las ocasiones, siempre las que estaban formadas para recibir la ayuda eran las mujeres. Y sí, pues muertes, ¿cuántas muertes hubo? No sé qué, sí, pues, ¿y por qué solo están saliendo mujeres heridas, no? Y entonces dije como, hay algo raro, como estoy viendo aquí un patrón extraño. Y entonces me puse así por curiosa a investigar cómo el género se relacionaba con la ayuda humanitaria y se me abrió un mundo. Yo dije, wow, esto es impresionante. Y se liga mucho con lo que te estaba platicando al principio, ¿no? De entender que un desastre se da porque una persona o comunidad tiene una condición de vulnerabilidad. Y entonces, cuando se empezó a obligar a generar datos en la ayuda humanitaria y en los desastres, empezaron a descubrir cosas súper interesantes, en especial cuando los analizamos con perspectiva de género. O sea, hicieron un estudio en 141 países y vieron que existe 14 veces más de probabilidad de morir en cualquier desastre si eres hombre a que si eres mujer. Y esto tiene que ver mucho con los roles de género tradicionales que existen en la mayoría de las culturas en todo el mundo. Y entonces, por ejemplo, cuando hubo un ciclón en Bangladesh, el 90% de las personas que murieron
eran mujeres. 90%. Entonces, antes, ¿qué era lo que pasaba? Te decían, un ciclón categoría, un huracán categoría 5. No, destructor. ¿Cuántas muertes hubo? No, pues 5,000. No, terrible, fatal. No, pobrecitos, ni modo. ¿Qué hacemos con los que quedaron vivos, no? Y entonces, cuando empezaron a presionar a que se generaran datos con este tipo de perspectivas, no nada más de género, de discapacidad, de multiculturalidad, de N cantidad de cosas, dijeron, wow, o sea, del 100%, 90% de las que se murieron son mujeres. ¿Por qué? Y entonces empezaron a encontrar patrones súper interesantes como en lugares donde históricamente las mujeres han sido oprimidas por cuestiones de roles tradicionales, tienen menos capacidades para responder en los desastres. Y entonces, como les dije, Bangladesh, lo mismo pasó en Filipinas, en los ciclones, donde a ellas, desde chiquitas, no les enseñan a nadar, porque ellas ayudan a la agricultura. Como que tradicionalmente la mujer ayuda a la agricultura y los hombres hacen mucha pesca. Hay muchos cuerpos de agua y los hombres son los que van a pescar. Entonces, pues nunca les enseñan a las mujeres cómo flotar. A los que saben nadar perfecto son los hombres porque se la viven en el agua. Y entonces llega un ciclón, llega una inundación y tienes a una niña, que son los que más mueren, y luego a una mujer que no sabe ni flotar. Y entonces entiendes como no es que hubo muertes porque sí, se murieron porque no porque el huracán fuera un hijo de la fregada, se murieron porque no sabían flotar y no sabían nadar, porque los que sí sabían hacerlo sí pudieron sobrevivir. Y entonces se crea una organización completa que lo único que hace de ayuda humanitaria en esa parte del mundo del sudeste asiático, porque es una tendencia muy repetida, es que les enseña a nadar a las mujeres. Y entonces se ha visto como esta pequeñita acción hace que en los desastres ellas tengan una probabilidad mucho más grande de sobrevivir, ¿no? O en Nueva Orleans. Igual, lo mismo, los huracanes que ha habido en Nueva Orleans. No nada más, las mujeres son las que más mueren. Cuando ya metes otras intersecciones ahí con datos, ves que igual los que más mueren son población afro y mujeres. Y entonces, wow, sí, un huracán horrible en Nueva Orleans, ok, pero ¿quién se murió? No, pues casi todos eran afros. Ok, ¿y qué hacían? No, pues eran los que se dedicaban a trabajos de limpieza, a trabajos de jardinería que vivían en condiciones de pobreza. Ok. Entonces no es que el ciclón sea diabólico, es que hay algo que está haciendo que esa gente en especial no pueda sobrevivir a ese ciclón, porque si se hubiera ido a un albergue, si se hubiera entendido la señal de lo que le están diciendo en el radio, si hubiera tenido un radio, hubiera sobrevivido. Entonces, este tipo de datos justo lo que nos ha ayudado a entender es en dónde está la vulnerabilidad en las poblaciones a la hora de sufrir una crisis humanitaria o a la hora de sufrir un desastre, ¿no? Como consecuencias también muy, muy grandes que vemos con los datos, como que siempre en cualquier desastre la violencia doméstica se dispara, los porcentajes de embarazo infantil se disparan, de matrimonios forzados también suben 300% en los campamentos de refugio porque llevan tanto tiempo ahí que las familias empiezan a pensar que el único escape que tienen para las mujeres y las niñas en especial es casarlas. Y entonces hay muchísimos matrimonios forzados que se dan en los refugios, en los campos de refugiados por esto. Y entonces como que nada más lo que nos importa es escuchar, hay 7,000 refugiados en Siria. Ok, pero si ya empiezas a ver qué datos está pasando alrededor, entiendes que se están dando dinámicas que la solución no sería, o sea, la gente piensa, no, pues que no haya guerra para que no haya refugiados y listo. Pues no, o sea, si realmente quieres ayudar, entiende que cuando ocurre eso, hay violaciones, hay matrimonios forzados, que las que se mueren son estas personas, las personas con discapacidad son de las que más pierden la vida en los desastres, porque son de por sí una población invisibilizada, pero pues tienen menos capacidades para sobrevivir si no tienen las medidas adecuadas de conocimiento, de adecuaciones en sus espacios para que sean mucho más seguros. Entonces, pues sí, como enfatizar cómo la parte de los datos nos ha ayudado a entender muchísimo cómo si realmente queremos hacer un cambio en la ayuda, tenemos que empezar entendiendo de dónde viene la vulnerabilidad de las personas. Sí, pues creo que es algo muy bueno, ¿no? Que han dado los datos, que es poder, digamos que hacer todos estos cortes
que a veces no salen en la foto, que a veces no, esto que dices, escuchamos el huracán, pero no entendemos, ¿no? Las dimensiones de las tragedias y pues esta interseccionalidad que dentro de esas poblaciones vulnerables hay personas más vulnerables, ¿no? Y también otro ejemplo de cómo se ha usado la tecnología que a mí me llama mucho la atención es esta cuestión de las redes sociales, ¿no? Que creo que desde, de hecho, el huracán de Haití empezó también a como que a llamar la atención de que pues a veces puedes solo minando datos saber qué lugares son los que necesitan más ayuda, dónde urge más, este tipo de cosas, ¿no? Sí, creo que justo un ejemplo, bueno, tiene su lado bueno y su lado muy dañino, en donde pues todo el tema de las noticias falsas, de que ya es, sí, justo una de las fuentes que yo uso mucho es Twitter. Cuando pasa algo, intento pues hacer un sondeo de diferentes fuentes, porque si tú vas con el gobierno y le digo, ¿qué pasó? ¿Quién necesita ayuda? ¿Necesitas que te ayuden? No, no pasó nada, todo está bajo control. Y entonces busco en Twitter así, hashtag huracán Grace. Y, ayuda, estamos inundados. Y entonces es como, ok. Y luego, por otra parte, está la gente que es como, ayuda, estamos inundados y no necesitaba ayuda. Y entonces, qué difícil, porque ¿cómo haces para saber qué es cierto y qué no desde un contexto? No es como decir, bueno, voy a ver, porque claro que eso sería lo ideal, no voy a ver yo qué es lo que está pasando para ver a quién le creo, pero es un escenario muy complicado de llegar, implica costos de tiempo, de recursos económicos. Pero bueno, luego tenemos un ejemplo muy bueno que fue lo que pasó en el sismo de 2017 en México, que surgió esta iniciativa de verificado 19S, y entonces cómo vemos cómo estas tendencias en redes sociales ayudaron a movilizar a la gente para organizarnos mejor, y cómo veíamos cómo eran, por favor, no usen los celulares, se daban mensajes importantes y ahí estábamos todos pendientes. Entonces, creo que sí, o sea, las redes sociales definitivamente tienen una parte muy buena que, por cierto, ahorita que mencionamos lo del sismo, para ejemplificarles también los datos de ahí, es muy interesante como en la Ciudad de México la mayoría de las personas que perdieron la vida fueron mujeres por la hora en la que pasó el sismo, porque era una hora en la que la mayoría de las mujeres estaban adentro de los hogares. Y hay muchas que se murieron que eran trabajadoras del hogar. De hecho, las personas que más se tardaron en identificar los cuerpos y en poder encontrarles dónde estaban eran trabajadoras del hogar. Y entonces ahí vemos como de nuevo esta intersección de cosas, ¿no? Como de, no es nada más la mujer, sino la mujer que era una empleada doméstica. Y por otra parte, en otras partes de México, que también hubo temblor, cuando fue el de Oaxaca, en otras partes de México, se murieron más hombres, porque a esa hora los hombres estaban en las maquilas, estaban en albañilería y construcción, y entonces es importante ver cómo estas dinámicas sociales muchas veces, como les dije, determinan quién sufre y quién no sufre en un desastre. Claro. Y también otra que me da la atención y esa es más, tiene que ver con la inteligencia artificial, es las imágenes satelitales, ¿no? De cómo esas también, pues ahora están abriendo una oportunidad para, pues tal vez por terracería no puedes llegar a algún lugar, cosas de ese estilo, pero la imagen satelital al menos te ayuda a ver cómo está la situación, te ayuda a ver a qué punto puedes llegar, este tipo de cosas, ¿no? Sí, de hecho hay organizaciones ahorita que están surgiendo mucho que solo se dedican a hacer tecnología geoespacial para prevención de desastres, porque hay muchas comunidades en el país y en México, en el mundo, que no aparecen en los mapas. O sea, creemos que ya no estamos en ese momento, pero de verdad. Entonces, como les dije, siempre que ocurre un desastre es en la gente más vulnerable, y entonces me hablan de Oaxaca. No, pues es que se deslavó el cerro y estamos atrapados. Ok, ¿a qué dirección te mando las cosas? No, pues esta comunidad. No, pero yo necesito una dirección para llevarte la ayuda, porque lo pongo y no me aparece en el mapa. No, pues, no sé. Y entonces pierdes un montón de tiempo, ellos están incomunicados, y entonces justamente por esta brecha que existe, esta tecnología lo que está buscando, y estas organizaciones, es donde hay más incidencia de desastres, como un registro histórico de fenómenos
de fenómenos naturales, de fenómenos perturbadores, lo que hacen es, a ver, acá siempre tiembla, acá hay muchos deslaves, acá hay muchas inundaciones, y entonces se aseguran que todo cierto radio kilométrico esté perfectamente mapeado con coordenadas y con nombres de calles y con todo para que si ocurre un desastre sea más rápida y sea más fácil la respuesta que se haga. Ok. Oye, y también me gustaría traer el tema de lo de tu tweet de la mañana, porque eso habla de un tema que en lo personal, yo como persona que me dedico a los datos, es de mis temas predilectos, que es lo mal que a veces se leen los datos, ¿no? Entonces, no sé si quieras platicar un poco de lo que pasó. Sí, claro, porque creo que liga perfecto todo lo que hemos hablado acá y van a entender bien, ojo. Recientemente está una crisis migratoria en Chile, donde hay unos migrantes venezolanos que desde hace un tiempo vivían en un campamento en la calle porque el gobierno chileno nunca les ha querido ayudar y de repente llegó la policía, les dijo ya no se pueden quedar acá, los evacuó y entonces la gente de esas comunidades en Chile dijo sí, ¿cuál trompistas? Dijeron, fuera migrantes, Chile no tiene por qué recibir a gente que no es de Chile, regresense a su país y les quemaron todas sus cosas. Así, se las juntaron en medio y les quemaron. Y esa gente lo único que tenía era una casita de campaña y su ropa. Porque pues sobreviven pidiendo dinero, lo que sea, ¿no? Y entonces les quemaron lo único que tenían. Y entonces esa gente, pues, ¿qué haces? Si de repente te queman tu casa de campaña y tu ropa y tu cobijita, que era lo único que tenía, ¿qué haces? Y entonces se quedaron así desprotegidos. Y entonces se movieron, en algunos albergues los tienen, otros están durmiendo en las playas, otros están durmiendo en la calle, otra vez tener que empezar de cero para otra vez tener tan siquiera un lugar donde dormir en la calle. Ya dijeras tú en un hotel, en una casa, no, están consiguiendo en qué dormir en la calle. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El gobierno chileno dice públicamente, yo no voy a ayudarlos, porque no tienen que venir los migrantes acá, cual Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasó? Antes vimos un doble discurso, como el presidente de Chile se fue a parar a la frontera colombiana con Venezuela a decir, quien quiera puede venir a Chile y va a ser bien recibido, porque pues derechos humanos, tratados internacionales, hay que tener un discurso en pro de la migración, pero ya cuando tienes ese tipo de problemas en tu país, ya, y lo mismo pasa con México, ¿no? Ni que hay muchos, o sea, no hay tanto que criticarle a otros si somos exactamente iguales. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Están este grupo de personas completamente vulnerables, viviendo en esas condiciones, sin comida, sin ropa, sin baños, sin nada. Y entonces empieza el odio de la gente de, mira, están haciendo en la calle sus necesidades y están pidiendo limosna. Pues sí, o sea, ¿dónde quieren que hagan del baño si no tienen ni una casa de campaña donde dormir? Bueno, el punto es que después de ver esta crisis y que el gobierno no iba a actuar, nosotros tenemos una oficina en Chile que hace ayuda humanitaria y entonces dijeron, no, pues esto está grave, tenemos que hacer algo. Y entonces, cuando vemos que las capacidades de la organización son rebasadas por la cantidad de gente o los recursos que se van a requerir para ayudar, yo no puedo sacar de la noche a la mañana tanto dinero para ayudarle a tanta gente que perdió su casa. Pues una casa de campaña, o las cobijas, colchones, es caro, es caro. Y entonces yo tengo que buscar cómo tener ingresos para poder ayudar a estas personas. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un comité de gente de todo el mundo que se junta y vota si eso que tú estás presentando como un caso humanitario es o no es un caso humanitario. Y entonces ahí es cuando entra como toda esta diversidad de backgrounds que tienes gente de todos los países literal, o sea, es un azar, te puede tocar gente de América Latina que sabe que cómo funciona la vida de la desigualdad y entonces escucha eso y dice, no, sí, hay que ayudarlos. Te puede tocar a alguien de otra parte del mundo en Europa o Estados Unidos que diga, no, es Chile, Chile tiene un montón de dinero que los ayude. Y entonces así funciona porque somos actores neutrales y en teoría uno no puede escoger quién vota por tu proyecto, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros pues, subimos el proyecto para ayudar a estas personas y entonces nos dicen, no, espérense, ¿saben qué? Ni siquiera lo van a poder votar porque Chile no es parte de la lista de países
que son candidatos para recibir ayudas por parte de la OCDE. Y nuestro reglamento interno, como estos fundadores, dice que los países para que reciban la donación tienen que ser parte de esta lista. Y entonces yo dije, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Y entonces vi y dije como, pues sí, no está. Y dije, ¿por qué no está? Y entonces vi que esos parámetros están hechos conforme el nivel de ingresos promedio de un chileno o chilena cualquiera. Y entonces, claro, o sea, desde 2018 mejoró la economía chilena y entonces el ingreso per cápita subió y lo sacaron de la lista para ser candidatos a recibir ayudas. Y entonces ahorita nos niegan ayudar a personas que ni siquiera están tomadas en cuenta en esa medición del ingreso que recibe un chileno o chilena promedio. Nunca se tomó en cuenta la situación que están pasando los migrantes. Entonces me parece absurdo que un parámetro, que un lineamiento te diga no te puede ayudar porque están en Chile y porque Chile tiene dinero y porque la gente de Chile tiene dinero, cuando uno, esa gente ni es chilena. Y dos, o sea, es no entender y no poder entender los datos como esa gente no forma parte de esas estadísticas y justamente la ayuda humanitaria lo que tiene que hacer es ayudar a quien esté sufriendo, quien más lo necesite, ¿no? Y no puedo porque por una mala interpretación de un dato hay un reglamento hecho que no solo no me ayuda, sino me prohíbe ayudar, porque en teoría también se meten muchos conceptos de soberanía en la ayuda humanitaria. Uno no puede ayudar si el país no pide ayuda, y entonces si el país no pide ayuda porque no quiere que le ayude, porque no quiere ayudar a migrantes, yo no puedo ir a ayudar, y entonces es un círculo vicioso de que otra vez la gente que más lo necesita, la más vulnerable, no está recibiendo absolutamente nada de apoyo de nadie. Ahora sí que ni siquiera de las organizaciones no gubernamentales. Por eso fue mi tuit y mi enojo. Está cañón y sí, ahí detecto justo muy malas interpretaciones de datos. Para empezar, yo soy una persona que está muy en contra de los promedios. Le he dedicado muchas horas de mi vida a pelear porque no se usen los promedios por estas cosas, ¿no? El promedio es una medida de localización, pero no de dispersión, ¿no? No es lo mismo que tengas 99, 100, 101, donde el promedio es 100, que tengas 0, 100, 200, donde el promedio vuelve a ser 100, ¿no? También qué tan dispersos están los datos es una medida pues tan importante como la medida de localización. Y por ejemplo, en una cuestión como esta, donde lo que importa, por ejemplo, en ingreso, no creo que sea el promedio, ¿no? El PIB per cápita es un número en el que yo no creo, por ejemplo. Simplemente porque o sea, puedes tener dos datos extraordinarios que tienen muchísimo y mucha gente teniendo 0, y el promedio te va a salir alto solo por esos dos datos extraordinarios. Yo he peleado por usar otro tipo de métricas como, a ver, ¿cuánta gente está por arriba de este mínimo? Que tal vez te da igual. Si ya tienen para satisfacer sus necesidades, ya da igual si son multimillonarios o si están tantito arriba. Deberían de contar igual, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, pues sí. Y cuando lo escribiste me acordé de... Hay como un concepto que se llama el sesgo de supervivencia. Y no sé si tú sabes esta historia, porque es medio popular. Yo la leí la primera vez en un libro que recomiendo ampliamente, que se llama The Power of Mathematical Thinking, How Not to Be Wrong, y que básicamente dice esto, que el conocimiento matemático que la gente usa, muchas veces lo usa mal. Y empieza el libro con este ejemplo del sesgo de supervivencia, que después de la Segunda Guerra Mundial se pusieron a analizar aviones y se dieron cuenta que muchos aviones tenían balazos en las alas, bueno, bombardeos en las alas o bombardeos como en la parte, no sé, del tronco, pero casi nadie en el motor. Entonces, como que la primera lógica que utilizaron es, ¿sabes qué? Deberíamos de reforzar nuestras alas y deberíamos de reforzar este tronco, porque ahí es donde nos dan más balazos. Entonces es donde tenemos que estar más protegidos. Y llegó un
este cuate matemático que se me fue mi nombre. Esto sí está, no es de esos mitos que dicen que una vez, no, esto está documentado que sí sucedió. Y este cuate que se dedicaba a la estadística, como que dijo, oye, pero es que tal vez no estás viendo que hay un sesgo en tus datos. Los aviones a los que les pegan en las alas los tiran, pero sobreviven y los podemos contar en nuestro conteíto de datos. Pero los aviones a los que les pegan en el motor, bye, ¿no? O sea, si te pegan en el motor, mueres automáticamente. Entonces, por eso nunca regresan y nunca podemos contar como, este avión le pegaron en el motor. Entonces, no significa que los aviones no les peguen en el motor, es que cuando les pegan en el motor, no regresan. Entonces, eso que tú quieres hacer, que es reforzar todo menos el motor, es lo más incorrecto que podrías hacer. Y literal lo correcto es, tienes que reforzar el motor, porque lo que te interesa es que si le pegan, al menos la gente sobreviva. Claro. Entonces, pues a esto voy con que hasta en el análisis de datos no nada más se trata de agarrar una basecita de datos, correrle el R y decir, listo, este número me dio, sino tienes que pensar cómo se construyeron esos datos, qué sesgos pueden tener detrás, ¿no? Y creo que esto que te pasó, pues apunta más hacia eso, ¿no? Como que la gente quedándose con parámetros súper simplistas y no entendiendo las historias que hay detrás, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que esa gente logre eventualmente obtener la ayuda. No sé si tú sabes como que qué alternativas podría haber para estas personas. Pues es complejo porque o sea, en un país como México todavía existe más cultura de apoyar al migrante dentro de lo que podríamos decir, pero en Chile es de verdad un contexto en el que la gente es súper xenofóbica porque se ha comprado todos estos mitos. La cantidad de venezolanos que tiene Chile es una miniatura en comparación con su población y con la cantidad de migrantes que venezolanos y de otras partes del mundo que están en literal donde sea, donde sea. Y pues aún así hay muchísimo racismo y es algo muy generalizado. De hecho, sí, porque yo tengo que investigar un montón justo para armar mi caso y presentarlo como un caso humanitario. Entonces me metí a ver videos en YouTube que presentaban la noticia y si tú te metes a ver las noticias, ves los comentarios de los y las chilenos. O sea, todo mundo, o sea, yo no encontré ni uno, de verdad, hay veces que digo, no, la mayoría, no, ni uno que dijera, ay, pobres personas. Nadie. Y me eché como unos 5 videos de canales de Chile hablando de la noticia. Te ayuda a entender, ¿no? O sea, no es tan fácil como decir, bueno, pues se lo pido a alguien más y estos de otros países no me lo dieron, porque justo tu esperanza ahorita eran otros países, pero esos otros países se compraron que Chile tiene mucho dinero y que pues no te necesitan. Entonces es complejo e ir a ayudar a la población migrante en un lugar donde les repudian es peligroso también para los actores humanitarios, ¿no? O sea, tú vas a exponerte porque literal te podrían, eso pasa acá un montón. En México matan personas que ayudan a los migrantes porque hay organizaciones criminales que se dedican, hay un negocio ya tan duro que tienen más ingresos de los secuestros de migrantes y de la trata de personas que del narcotráfico. Entonces, obviamente, si ven que vas a ayudar a la población migrante en ciertos estados del país, te amenazan, matan y pues tampoco eso está visibilizado, ¿no? Pero es complejo. Hay veces que es mejor no ayudar porque causarías un problema mayor que, dadas las condiciones que tienes, intentar hacer algo. Claro, sí, justo ayer estaba viendo como este dilema de si de repente te encuentras un soldado en una guerra y dices, no, pues humanitariamente lo tengo que ayudar, pero indirectamente tal vez estoy prolongando la guerra si ayudo a los soldados, ¿no? Entonces, sí supongo que son pues estos dilemas morales, ¿no? De los que hablabas antes, que quiere ser bien, bien duro, ¿no? De decir como, pues, no es obvio que es lo correcto. No, es complejo. Ya para empezar a cerrar,
Yo siento que mucha de esta falta de empatía viene como de un miedo a lo desconocido, como ¿no crees que justo eso es lo que nos falta? Como que a veces cuando no convives con personas distintas a ti, pues te dejas llevar, ¿no? Por los estereotipos de son delincuentes, bla, 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 bla. Y que ya cuando empiezas a convivir, digo, no, tampoco creo que quiero caer en esas cosas que yo, mexicano viviendo en Estados Unidos, que cuando digo, soy mexicano, sí, yo he tenido 2 amigos mexicanos y son buenos. Y es como, pues, Ok. o sea, me estás queriendo decir que yo soy de las pocas personas que piensan que los mexicanos no son buena onda, como ese tipo de comentarios. Pero sí creo que entre más convives con gente diferente a ti, pues puedes empatizar más, puedes entender más. Entonces, pues sí, nada más quisiera saber tu opinión al respecto. Sí, creo que, o sea, tienes toda la razón. Hay una parte muy grande de, como les dije, que hay un país muy invisibilizado. O sea, yo siempre he dicho que hay muchísimos Méxicos y pensamos que México es, eh, no sé, la Virgen de Guadalupe, el fútbol, los tacos, los mariachis y eso es una idea que tenemos construida de lo que es el país, pero hay muchas realidades que están completamente invisibilizadas y creo que como justo cuando la gente lo empieza a conocer, obviamente te genera miedo, porque obviamente uno no quiere pertenecer ahí. O sea, no quiere ser parte de ese grupo que no existe. Entonces, mientras es algo natural también, yo creo, ¿no? Mientras más te mantengas en tu burbuja, desconectado, desconectada de eso, porque también es complicado procesar. O sea, una vez que, o sea, hay procesos, ¿no? Hay gente que poco a poco empezó yendo al Estado de México a ir a plantar un árbol y dijo, no todas las casas son como Interlomas, wow. Y ya luego dijo, no, sí me gustó, me encantó ese sentimiento. Y luego dijo, no, pues quiero ir a Morelos a ayudar a reconstruir. Ay, no, wow, en Morelos no nada más es Cuernavaca, existen otros lugares. Y así fueron y se fue rompiendo su burbujita, pero luego hay gente que de ahí la llevaste a una comunidad súper pobre en Veracruz o en Chiapas. Y entonces regresa y es como, o sea, nos ha pasado voluntarios y voluntarias que regresan de que vieron algo así y les cuesta meses o años volver a la normalidad. O sea, sí también son procesos mentales que son muy complejos y que necesitas de verdad acompañamiento profesional en temas de salud mental porque tampoco yo no podría juzgar a alguien que no quiere, ¿no? O sea, sí, sí, obviamente tengo una parte muy crítica de que existe un México invisibilizado, pero no podría culpar a nivel individual que no sepan que existe o que no quieran saber que existe porque es complejo y es duro y la solución no está en que cada uno vaya como si fuera un zoológico a ver las comunidades que existen en el país, ¿no? Es presionar a que tengamos mejores gobiernos, que seamos un país mucho menos desigual y entonces también reconocer, o sea, es muy válido decir, yo no quiero ir, saber ni ver que eso existe, pero entonces tampoco puedes creer que tu realidad es la realidad de todos y todas. Creo que si empezáramos por tener esa actitud de entender que nada de lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos es México, cambiaría muchísimo la forma en la que exigimos, opinamos, etcétera, porque la voz, las opiniones, lo que hacen la mayoría de las veces es hablar desde la ignorancia y la gente hablamos con tanta seguridad de absolutamente todo y la realidad es que desconocemos prácticamente la mayoría de las cosas, de las situaciones que existen, ¿no? Y entonces, si uno empieza a hablar, a opinar, a reconocer que lo que uno cree, piensa, sabe, opina es desde donde uno está, de verdad, desde ahí haríamos una diferencia súper grande con no solamente temas de ayuda humanitaria, sino muchísimos problemas sociales. Claro, claro, ¿no? Cuando para ti las cosas están bien, es como, ¿por qué quieres un cambio, no? Sí, sí estamos muy bien, pero pues justo la cuestión es de que muchas veces desde el privilegio no se ve, ¿no? Que creo que eso se trata más el privilegio, más que decir la gente privilegiada genuinamente le desea mal a la gente no privilegiada, es más bien es- estamos invisibilizados y no vemos lo mal que le están pasando y lo urgente que es
para esas personas que su situación cambie, ¿no? Claro, claro. Y también eso que dijiste, sí y no, porque me ha pasado muchas veces que de verdad es como un shock mental, que también ese concepto que tenemos de lo que necesitamos y lo que es una buena vida y una vida digna es construido, ¿no? Entonces, me ha pasado que voy a comunidades en donde tienen alimento, tienen acceso a agua potable, gozan de buena salud porque los alimentos que tienen son muy naturales, tienen mucha cohesión social. Y entonces yo fui porque no tenían zapatos. Y entonces para mí eso es, ay, necesitan mi ayuda, pobre gente descalza, ¿no? Y entonces es como, o sea, ¿quién soy yo para decir que esas personas están mal? Que necesitan algo diferente a lo que viven, ¿no? Claro que hay un piso base, que es, para mí, en la mayoría de las ocasiones, son los derechos humanos, que también es algo muy occidental, pero sí hay muchas cosas con las que comparto, que es como lo que necesita un ser humano para vivir de manera digna, ¿no? El alimento, el agua, y ya cuando empiezas a meter temas de educación, trabajo digno, ahí ya se empieza a complejizar el asunto, porque si vivimos en una sociedad donde la educación te impulsa a trabajar para un sistema económico, para producir, para ciertas personas, y entonces esas personas realmente tienen, sin romantizar su modo de vida, o sea, ¿por qué tendrían que aspirar a tener ese tipo de trabajos y derechos laborales para ese tipo de empresas si realmente todas sus necesidades básicas y su dignidad y esas personas así lo quieren? O sea, no está en su interés ir a las escuelas, a las Ivy Leagues, no está en su interés ir a trabajar a la empresa más grande que existe. Entonces yo creo que sí hay un piso base donde cualquier ser humano tendría que tener acceso a esos derechos, pero luego ya hay un momento en donde se creó en colectivo que era vivir bien, y eso es un poco peligroso porque uno va desde nuestro privilegio a decir, uy, no están re mal, no hay universidades. Sí. Es otro debate, pero es complejo también. Sí, no, pero tiene que ver con lo que decíamos al principio, ¿no? De usar nuestros parámetros para Exacto, juzgar exacto. la vida de otras personas que tienen parámetros distintos. De hecho, al momento que estamos grabando esto, la siguiente semana vamos a publicar un capítulo con Sebas Guevara de educación. Y pues justo platicábamos eso y no sé, en la educación hay muchas cosas que a mí por concepto se me hacen tan raras. Como el hecho de que este concepto de que tiene que ser meritocrática, que los mejores alumnos tienen que tener a los mejores maestros. Unas cosas que cuando dices, pues, ¿en qué momento se nos ocurrieron estas ideas? Pues no sé, está raro, ¿no? Pero pues bueno, ese ya también es otro tema. Y pues bueno, ya para cerrar este podcast, se llama Datos Netos. Me gusta cerrar dando algunos datos del tema en cuestión. Entonces te lo avisé para no agarrarte de sorpresa. Entonces, pues, ¿qué datos nos quisieras compartir? Yo pensé que el momento para hacer eso era antes, entonces les di todos los datos que tenía sobre temas de género y desastres, pero me quedo con el primero que les di, que es que las mujeres tienen 14 veces más probabilidad de morir que los hombres en cualquier desastre y en cualquier parte del mundo. Entonces, uno, los desastres no son naturales. Dos, las perspectivas sociales y en especial la perspectiva de género es súper importante también cuando presentamos y producimos datos. Y pues obviamente si queremos ayudar hay que entender que es una profesión y que si lo queremos hacer para que realmente el ser humano esté en el centro y mejore su condición, hay que empezar a cambiar ese chip de que lo tenemos que hacer para sentirnos bien, sino para entender qué necesita la persona y hay que escucharle para que eso suceda. Un dato que me llamó mucho la atención es que el dinero destinado a la ayuda humanitaria a nivel mundial es apenas superior al destinado a hacer goma de mascar. Eso se me hizo loquísimo, que el dinero que usemos para ayudar a la gente en las condiciones más vulnerables sea lo mismo que usamos en chicle. Cuando vi eso sí se me hizo bien loco. Y tengo otro dato
que es que se calcula que alrededor de 65 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares, o sea, son personas desplazadas por algún conflicto en el 2015, que es la cantidad más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos que esto no es que la cuestión vaya mejor, ¿no? Tenemos esta idea siempre de progreso, de decir, no, cada día estamos mejor, y pues hay veces en las que no. Y se calculaba que la mitad de ellas se estaban desplazando por conflictos que no llegaban a las noticias a nivel internacional, ¿no? Que pues es este rollo, ¿no? De que hay tantas cosas pasando en el mundo que ignoramos y que se quema Notre Dame y la gente subiendo su foto de Pray for Notre Dame y todo este rollo, ¿no? Sí, de hecho, lo que estás diciendo de esa tendencia, me parece que desde 2018 empezó a cambiar un poquito y lo que más causaba desastres eran los fenómenos hidrometeorológicos, los fenómenos climáticos, en especial los huracanes, ciclones, inundaciones. Pero ahorita, en este año, lo que más ha habido de nuevo son desplazamientos forzados por violencia, por inseguridad, por crimen, por conflicto armado, mucho más que por fenómenos hidrometeorológicos. Entonces, otra vez es importante entender que esto que tanto criticamos en México sobre los migrantes haitianos es una puntita de un iceberg muy grande del fenómeno migratorio que existe en el mundo y que va a seguir existiendo y cada vez peor porque los efectos de la pandemia y de las condiciones estructurales de los países tan desiguales, en especial en nuestro continente, se van a ver con la gente porque la gente tiene derecho a moverse donde no puede ni sobrevivir. Es un derecho humano querer sobrevivir y buscar una mejor vida, entonces va a seguir sucediendo. Claro, ¿no? Y tal vez no profundizamos tanto en este tema, pero cuando hablas de desplazamiento forzado, pues, o sea, si algo te está obligando, ya sea explícita o implícitamente, a desplazarte y a querer buscar otro futuro, pues la empatía, ¿no? De pensar pues básicamente algo los obligó a salirse de ahí, entonces, pues tiéndele la mano, ¿no? En lo que puedas, pero pues bueno. Pues bueno, Abril, o Abrir, como también te digo, por una anécdota que no voy a contar en este podcast hace mucho tiempo. Algo con lo que quiero cerrar. Muchas gracias por la invitación. Que medio que ya hiciste una reflexión final, pero no sé si quieres hacer una reflexión final. ¿Algo más que quieras decir? No, eso me quedo de verdad con lo que dijiste al final de tenderle la mano a alguien por ser humano, ¿no? Porque la está pasando mal y muchas veces creemos que ese tenderle la mano es tener que darle lo que tú traes o tener que juntar mucho dinero para hacerlo. Y cuando hacemos este ejercicio que he insistido en toda nuestra conversación de escuchar a la gente, lo que te dicen es, yo lo único que quiero, no tengo para comer, pero lo único que quiero es que dejen de pensar que yo soy un criminal y que vine aquí porque quiero hacerle daño a la gente. Yo vine aquí porque en mi país me mataron a mi hija, porque si regreso me matan, porque mi esposo es un asesino y me está buscando. Entonces, la misma gente de verdad es como, aunque esté en la condición en la que esté, respetar ese principio de dignidad y que a veces ayudar a las personas empieza por escucharlas y empezar a romper estos mitos que tenemos tan prejuiciosos desde el clasismo y el racismo de la movilidad humana y de las crisis humanitarias que existen en el mundo. Pues sí, de acuerdo. Pues gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación y darnos tu tiempo. Pues a la gente que llegó hasta aquí, muchas gracias. Denle like, suscríbanse y esas cosas que siempre se me olvida decir. Qué bueno que hoy sí me acordé. Ya lo dije demasiado tarde. Seguramente si llegaron hasta aquí, pues es que ya es gente que no está aquí casualmente. Bueno, en esas no sé, no voy a hacer inferencia. Pero bueno, si pueden denle like, suscríbanse o lo que sea que puedan hacer en donde sea que estén viendo esto. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo a toda la banda.